Yo creo que el compañero este que está ahí, Alfonso Cameron. Alfonso Cameron. Voy a marcarlo por acá en la lista para revisarlo. Ese es Joan Alfonso. Yo reviso con la lista de la sección anterior a ver. Seguimos entonces. Dígame. Seguimos. Sí, sí. Seguimos entonces. Ok. Quedamos acá que dije yo para los ángulos entre dos pares de ángulos. Ángulos adyacentes son ángulos que tienen el mismo vértice A y un lado común AD. Vamos a ampliar esto un poquito para que se visualice. Ángulos adyacentes. Ángulos consecutivos también se ven, ángulos adyacentes. El ángulo que está acá, este ángulo que está acá, el ángulo pequeñito que está acá, el ángulo más grande que está acá, son ángulos adyacentes. El lado AD, tenemos aquí el ángulo en A, tiene este ángulo BAD y el ángulo DAC. Son ángulos adyacentes. Ángulos opuestos por el vértice. Son dos ángulos no adyacentes formados por dos líneas AB y CD que se intersectan. Esto es los pares 1, 3, 2 y 4. 1, vamos a ampliar un poquito para que observemos. Está 1 y 3 opuestos por el vértice 2 y 4. Ángulos opuestos por el vértice, no lo dice aquí, pero se lo digo de una vez. Ángulos opuestos por el vértice, R y R', S y S'. Ángulos opuestos por el vértice son congruentes, iguales. No sé si por aquí lo dirá. Ángulos complementarios son dos ángulos que suman 90 grados. Yo tengo dos ángulos, bien sean adyacentes o no adyacentes, si al sumarlos dan 90 grados, se llaman ángulos complementarios. Y suplementarios si la suma da 180 grados. 180 grados. Obviamente, si son adyacentes y entre los dos forman un ángulo llano, ¿okay? Un ángulo, entonces son ángulos complementarios, suplementarios, perdón. Complementarios 90 grados, suplementarios 180 grados. Adyacentes, ángulos consecutivos también se les suelen decir. Y ángulo opuesto por el vértice, dos rectas que se cortan en un punto, forman ángulos opuestos por el vértice. Estos dos y estos dos, R y R', o aquí con números 1 y 3, 1 y 3, 2 y 4. Seguimos con ángulos. Repito, esto es parte teórica para ser usado en la práctica, ¿no? Okay. Más sobre ángulos. Ángulos congruentes son ángulos que tienen el mismo número de grados. Esto es,
y la medida del ángulo en A igual a la medida del ángulo en B, se dice que los ángulos son congruentes. Lo mismo que decíamos de allá de los segmentos, ¿no? La igualdad me está hablando de medida, la congruencia me habla de los ángulos. En el caso de los ángulos, igual que en los segmentos, estamos hablando también de exactamente, me están diciendo prácticamente lo mismo. El concepto de congruencia me lleva a decir que los miden los mismos. Todos son ángulos rectos, por lo tanto miden lo mismo, son ángulos congruentes. Bisectriz, otra vez la palabra bisectriz, ¿okay? Es la semirrecta que tiene como origen el vértice de un ángulo y lo divide en dos ángulos iguales, lo biseca. Así, AD biseca a ángulo A, entonces el ángulo 1 es igual al ángulo 2. Quienes están hablando de igualdad, están hablando de la medida. El ángulo 1 es igual al ángulo 2. Esta notación es muy usada cuando estamos hablando de que queremos decir que dos ángulos o dos segmentos tienen la misma medida o son congruentes, trazamos una rayita para indicarlo. Si hay más medida, trazamos dos rayitas. Más adelante veremos esta notación de nuevo. El ángulo 1 y el ángulo 2 son congruentes o miden lo mismo. Estamos hablando de que este segmento o esta recta, el AD, es la bisectriz del ángulo en A. Algunas relaciones entre rectas y ángulos. Recta, línea formada por una serie continua de puntos en una misma dirección que no tienen curvas ni ángulos y cubre la menor distancia posible entre dos puntos. Rectas secantes son aquellas que se intersectan. Perdón. Intersecta formando cuatro ángulos iguales, 2 a 2, que reciben nombre de opuestos por el vértice. Cuando las dos rectas se cortan, se dicen que son rectas secantes y forman, obviamente, como vimos anteriormente, cuatro ángulos que son opuestos por el vértice. Y además, aquí me están diciendo una vez que son iguales. Los opuestos por vértices son iguales. R y R' son iguales, S y S' son iguales. Son opuestos por el vértice. Rectas perpendiculares son aquellas rectas secantes que al cortarse forman cuatro ángulos iguales, cada uno de 90 grados. Como ya mostrado uno solo, ya los demás ya sabemos que son ángulos rectos. Al mostrar uno solo, estamos hablando de que las dos rectas son perpendiculares entre sí. Rectas perpendiculares. Siguen siendo rectas secantes, pero los ángulos miden 90 grados, de son rectas perpendiculares. Caso específico de recta secante. Mediatriz de un segmento es la recta perpendicular a un segmento AB que pasa por su punto medio C. En algunos contextos diremos que la mediatriz biseca al segmento. Están dos partes iguales. Pasa por el punto medio y es perpendicular. Esa es la mediatriz de un segmento. Una recta. La mediatriz es una recta. A la distancia de un punto a una recta es la longitud de la perpendicular trazada desde el punto P hasta la recta, en el punto Q, y constituye el segmento de menor longitud entre el punto y la recta y se denota como distancia
del punto a M, que M es la recta. El detalle de eso, distancia del punto a la recta, es la menor distancia, el menor segmento, y casi siempre va a ser perpendicular. ¿Ok? Al punto. Son definiciones, no estamos diciendo cómo se calcula, no estamos diciendo nada, sino las definiciones. ¿Okay? Seguimos con algunas relaciones entre recta y ángulo. Líneas paralelas son rectas que están en el mismo plano y que no se intersectan a sí mismas. Notemos esto que está aquí, hagamos una pausita aquí. Son rectas que están en el mismo plano. ¿Ves? Y que no se intersectan a sí mismas. Si en la habitación donde están ustedes observan el piso y el techo, son dos planos que son paralelos. Yo puedo trazar una recta en el techo, supongamos que pasa sobre mi cabeza, ¿okay? Y una recta en el piso que pasa entre mis dos piernas. Esas dos rectas, la que está en el techo y la que está en el piso, no se cortan, pero no son paralelas. Por eso es que esto es interesante. Cuando se definen rectas paralelas, dice que están en el mismo plano y que no se intersectan. Que no se intersectan entre sí, pues, entre sí. Las líneas rectas paralelas en un plano están siempre a la misma distancia. La distancia entre dos rectas paralelas es fija. ¿Okay? Si yo tengo dos, eso también me sirve como definición. Esa definición también me sirve, es muy utilizada, porque si yo tengo dos rectas que quiero determinar, estoy hablando de forma analítica, no es en el caso nuestro de la parte plana, ¿no? Pero si yo tengo una parte analítica y tengo dos ecuaciones de dos rectas, una forma de determinar que son paralelas entre sí es buscar la distancia entre dos puntos de una recta con respecto a la otra. Si me da la misma distancia, estamos hablando que son dos rectas paralelas. Si me dan distintas las distancias, las dos rectas no son paralelas, por ejemplo. Vamos a calcular ahí. O ya yo conozco la distancia entre un punto de una recta y otra recta, y de otro punto de la misma recta y otro punto, o de aquella, y me da igual, ya yo puedo decir que son paralelas. Entonces aquí tenemos la notación de paralela. Aquí está, las dos rayitas paraditas, como dos L pegaditas. Veamos la notación, acerquemos la notación. La recta AB, o el segmento AB, aquí estamos hablando de la recta AB y la recta CD, son paralelas y utilizamos esta notación. Perdón. Las rectas paralelas nunca se cruzan, se denotan, su denotación es de esta forma. Otra vez tenemos ahora alguna relación entre rectas y ángulos. Ya aquí terminamos con esta, sí, y ahí terminamos. ¿Okay? Esta sí quisiera que ustedes, voy a tratar de explicarla lo más detalladito posible, pero echaran el ojo porque esta parte, ¿okay?, es muy utilizada en geometría plana. Y son las que nos van a permitir hacer muchas demostraciones. Muchas demostraciones llevadas por la relación que existe entre rectas y ángulos. Primero, ¿okay?, vamos a leer aquí. Ángulos entre paralelas. Tengo aquí dos rectas paralelas, la recta AB y la recta CD. Y tengo una recta secante a ambas rectas. Ahí se forman 8 ángulos. Aquí están enumerados: el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. ¿Okay? Voy a explicar algunas cosas antes de leer, ¿no? Yo puedo mirar
voy a ampliar un poquito la figura para que nos concentremos en esto que está aquí. Vamos a ver si... Okay. Quiero concentrarnos en esto. ¿Okay? Tengo dos rectas paralelas y una recta secante. La recta EF es secante a las rectas A, B y CD. A, B y CD me están dando por definición acá que son paralelas. Entonces, a esto se le suele decir secante entre paralelas, o secante entre paralelas, se le suele decir así, algunos le dicen así. Tenemos dos regiones, podemos hablar de 4 regiones, pero vamos a hablar en este caso de 2 regiones. La región que está entre las dos paralelas, no sé si ven la flechita que me la estoy moviendo, la región que está dentro de las dos paralelas, ¿sí? Es la parte interna, y la región que está fuera de las paralelas es la región externa. Parte interna y parte externa. Parte externa y parte interna. ¿Okay? La interna está entre las dos paralelas y la externa está fuera de las paralelas. ¿Okay? Primero que tenemos que ver. Entonces, vamos a ver. Okay. Entonces, los ángulos que se forman entre las dos rectas paralelas, ahí está la notación, AB paralela a CD, cortadas por una secante, la secante EF, ¿okay? Reciben, ahí se trazan varios ángulos, reciben diferentes nombres, según el lugar que ellos ocupan en las mismas identificadas, ¿okay? Se muestran en la figura como tenemos ángulos alternos, vamos a ver, ángulos internos, vamos primero esta parte de aquí, ángulos internos, ángulos externos, ángulos alternos internos, vamos primero con esta parte de aquí abajo. Ángulos interiores, están en la parte de adentro, que serían el 1, el 2 y el 3 y el 4, son los ángulos que están entre las dos paralelas. 1, 2, 3 y 4 son los ángulos interiores, están en la región interior de las paralelas. Y ángulos exteriores están fuera de las paralelas, o sea, en la parte exterior de la figura, podemos decirlo de esta manera, ¿okay? Que son el 6, el 7, el 5, el 6, el 7 y el 8. 5, 6, 7 y 8. ¿Okay? Tenemos ángulos alternos internos, el 1 y el 3. Son internos, pero están alternos externos, el 2 y el 4. Alternos internos. Fíjense que el 1 y el 2, o sea, son dos ángulos consecutivos, aquí está una recta paralela, en una sola misma recta. Estos dos ángulos son suplementarios, ¿no? ¿Okay? Estos ángulos son opuestos por el vértice, 4 y 3 son suplementarios, 1 y 2 suplementarios, 5 y 6 suplementarios, 8 y 7 suplementarios, 7 y 3 son suplementarios, 8 y 4 son suplementarios, 5 y 1 son suplementarios, 6 y 2 son suplementarios. Recuerden que suplementarios, vamos a ver si yo no me estoy equivocando, ¿okay? Aquí está en el cuadrito con el que empezamos ahorita. Cuando son suplementarios, miden la suma da 180 grados. Ahí está. Allá por si acaso, ¿sí? Con que duda. Un concepto que ya vimos y podemos verlo acá, ¿no? Ángulos suplementarios, 1 y 5, 3 y 6, 1 y 6 son iguales, 5 y 2 son iguales, pero son opuestos por el vértice. Okay. Vamos a seguir viendo aquí. Ángulos alternos internos, 1, 3, 2 y 4. Ángulos alternos internos, 5, 7, 6 y 8. Ángulos correspondientes 3, 6, 4, perdón, 3 y 6, 4 y 5. Ángulos correspondientes 3 y 6. Ángulos correspondientes 3 y 6. 4
y 5. Se llama ángulo correspondiente. Uno de adentro y otro de afuera. 1 y 8. Uno de adentro y otro de afuera. Okay, como siguiendo por la misma recta secante, estos son ángulos correspondientes, el 1 y el 8, el 4 y el 5, el 3 y el 6, el 2 y el 7. Se llaman ángulos correspondientes. Ángulos conjugados internos, 2 y 3, 2 y 3, 1 y 4. Ángulos conjugados externos, 6 y 7, siguiendo por 7, y 5 y 8. Son los conceptos. Ahora, basándonos en ese concepto, aquí tenemos ángulos alternos internos, los ángulos alternos internos, ángulos alternos internos, porque están acá, son ángulos no adyacentes, los cuales se encuentran ubicados entre las rectas paralelas. Aquí están las definiciones de cada una de ellas. ¿Okay? Ángulos alternos internos, ángulos alternos externos, ya lo estamos definiendo. Ángulos correspondientes son los ángulos no adyacentes, ángulos conjugados, ¿ok? Y ahora aquí viene lo bonito. Ángulos conjugados son dos ángulos, vamos a hacer aquí, vamos a ver, externo, hasta aquí. Cuando las rectas cortadas por las secantes son paralelas, se cumple que los ángulos alternos internos son iguales. Alternos internos son iguales. Alternos internos 1 y 3. Estos dos son iguales. ¿Por qué? Porque estos dos miden 180 grados, lo que sea. Podemos demostrarlo, pero lo que nos interesa es esto que está aquí. De una vez que uno tiene claro cómo son los ángulos alternos internos, los ángulos interiores, esto que está aquí es crucial. Los ángulos alternos internos son iguales, los ángulos alternos externos son iguales, perdón, los ángulos correspondientes son iguales y los conjugados suplementarios también son iguales. Entonces, esto que está aquí es interesante porque también si yo quiero demostrar que dos rectas son paralelas, lo puedo hacer por una secante y yo consigo demostrar que tiene ángulos alternos internos iguales y ya por ahí puedo decir que las dos rectas son paralelas. O al contrario, yo tengo estos dos ángulos, tengo una recta, dos rectas paralelas y tengo una secante, ¿ok? Y entonces yo puedo decir que el 6 y el 3 son iguales, pero son alternos internos por ángulos correspondientes, por lo que ustedes quieran. Aquí, teniendo claro esto, ahí está la justificación. La mayoría de las justificaciones están dadas por esta lámina que tenemos acá, ¿ok? Esta lámina que tenemos. Y yo puedo colocar, por ejemplo, un ejercicio, o vamos a utilizar esto en algún ejercicio donde yo quiero demostrar algo en específico y me va a ayudar estas características que tenemos acá para llegar a la demostración que necesitamos hacer. Vuelvo a repetir, todos estos son conceptos. Esta lámina es crucial, que ustedes la revisen, la vean, la chequeen, ¿ok? Y de pronto en la próxima clase, una de las primeras cosas que voy a hacer es colocamos algo por aquí y yo le digo, estos ángulos son alternos internos o lo que sea. ¿Quiénes son los ángulos interiores aquí? ¿Quiénes son los ángulos exteriores? Ahí empiezo a preguntar cosas como esas, solamente para escucharle la voz a ustedes y que no solamente sean ustedes los que me escuchen a mí. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe, todo. Aquí esta primera, como le dije al principio, esta primera clase y la segunda también es el mismo estilo, pura teoría. Y en la segunda clase de pronto al final sí veremos uno o dos ejercicios ahí, cómo resolverlo y cómo para que vayamos agarrándole el sentido
a esta película, que veamos cómo es la trama de la película. Pero esta primera parte es así, es una teoría. Esta primera clase y la segunda clase son así, pura teoría. De todas maneras, ahí tienen en el grupo la presentación. ¿Okay? Pueden revisarla, pueden chequearla, pueden ir analizando. ¿Okay? Y para que se vean como medio obligadito a revisarla, y el jueves, cuando terminemos la clase, les coloco una listita de preguntas para que me respondan. A ver si me da tiempo prepararla de una vez como una encuesta en Google para que me quede de una vez la respuesta directamente. ¿Okay? Vamos a ver si me da tiempo de prepararla. ¿Alguna pregunta? No, profe. Vale. Bueno, entonces, para no hacerle muy fastidioso la clase, porque yo sé que ustedes me escuchan a mí nada más y que mi voz no está agradable tampoco. ¿Okay? Vamos para que no arranquemos la segunda unidad hoy, para la segunda clase hoy, sino la dejamos para el jueves. Nos vemos el jueves entonces. Perfecto, profesor. Nos vemos el jueves. Ok, profe. Feliz noche. Buenas noches, hasta luego. Se cuidan. Ok, profesor, buenas noches, hasta luego. Hasta luego. Voy a abrir el grupo para que puedan publicar los videos César y Gilma. ¿Okay? Ok, profe.